Muchas veces creo que mi vida sería mejor si me alejara de todas las personas. A veces quisiera tener tiempo de terminar un cortometraje que he postergado, una serie de cómics que también he postergado, asimismo poder estudiar todo aquello que mi carrera universitaria no me permite. Yo en el fondo quisiera alejarme de todo el mundo. Y a veces para poder alimentar esa fantasía, comienzo a consumir varios videos que hablan acerca de cómo encerrarte, cómo ser un hikikomori, cuál es la vida de un hikikomori. Y sé que no está bien, pero últimamente esta es una fantasía recurrente. Pero pasó algo extraño hace un par de días. Mientras estaba cocinando algo por la tarde, decidí reproducir un video que alimentara mis sueños guajiros. Pero entonces, これまでは自分がダメなやつだ、自分を責めるしかできなくて、それもあってやはり鬱になってしまって会社を辞めてしまうのを繰り返したってことですよね。 comencé a recordar por qué aislarme del mundo entero no es sano, que no es la primera vez que lo hago y que de forma real no me puedo dar el privilegio ni el lujo de quedarme en casa para siempre. No creo ser la única persona que se siente desadaptada en esta sociedad, que desea iniciar desde cero, ¿saben? A veces yo también quisiera una vida sin el estrés de tener que encontrar un trabajo, tener una pareja estable, familia, tener un físico envidiable y el suficiente dinero que me permita vivir en el presente sin tener que preocuparme del futuro. Puede sonar atractiva la idea de ser un hikikomori producto de nuestro enamoramiento con la cultura japonesa. Es algo que realmente no es sano. Y muchas veces olvidamos que el aislamiento sigue siendo una forma de evasión de la realidad. Si bien yo acabo de decir cuáles serían algunos de los motivos por los cuales decidiría alejarme de la sociedad, este problema es un fenómeno multifactorial. Pueden ser desde problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. Todos estos elementos hacen que una persona decida alejarse. Y si bien fue en Japón donde se originó este concepto, en realidad no es tan ajeno a nosotros como podríamos imaginar. De acuerdo con un artículo escrito por Ed Gein para la BBC, el fenómeno del hikikomori ya no es algo exclusivo de Japón, sino que es una situación que está pasando en otros países. Asimismo, Mark Traps en su reporte para la revista Forbes comentó cómo es que tan solo en 2022 se registraron más de 1 millón de personas que sufren este padecimiento. Pero bueno, estos son algunos datos básicos que necesitamos conocer para comenzar a entender un poco cómo se origina este problema. Y está muy bien que hablemos acerca de qué es lo que origina, qué es un hikikomori, por qué es necesario atenderlo, pero ¿qué es un hikikomori? Por definición, un hikikomori es una persona aislada de la sociedad, no sale de su casa, muchos de ellos siguen dependiendo económicamente de sus padres y tienen miedo de salir de su habitación. Podemos entender a estas personas como orugas que decidieron permanecer eternamente en su capullo en lugar de confrontar al mundo real. Y si bien las actitudes que caracterizan a un hikikomori datan de estudios previos al nacimiento de esta palabra, no fue sino hasta 1998 cuando el psiquiatra Saito Tamaki publicó el libro El Hikikomori Social, una pubertad interminable, que se le comenzó a dar difusión a este problema. Pero antes de juzgar a las personas que pasan por esta situación, sería importante entender que estamos en un contexto político, social e histórico sumamente complejo. Y tenemos que entender que la juventud para los millennials y la generación Z no ha sido nada fácil. Si quieren entender un poco más acerca de esta problemática, los invito a leer mi artículo Adultos Chiquitos, una tragedia transgeneracional disponible en la plataforma de Goya para la UNAM. Pero volviendo al punto principal, muchas personas que pasan por esto realmente no tienen ni los recursos ni el apoyo para poder ir con un profesional de la salud mental, lo cual hace que sea cada vez más complejo que estas personas se puedan reintegrar a la sociedad y a su vez haya más gente que decide encerrarse. A pesar de que estamos en una época donde ir a terapia está comenzando a dejar de estar estigmatizado, en realidad, tanto para las personas en Japón como para otros países, en especial en el tercer mundo, ir a terapia sigue siendo visto con malos ojos.
Hay varios factores para que esto siga pasando, ya sea por la cultura del leganismo, también por la dificultad económica que representa mantener un proceso terapéutico de largo plazo. Son cosas que hacen que una persona no pueda atender estas necesidades. Esto en el caso del tercer mundo. Y si bien Japón es un país de primer mundo, eso no significa que no tenga problemáticas. Alan Robert Teo y Albert C. Go, en su artículo Hikikomori, un síndrome japonés de aislamiento social, explican cómo es que Japón a día de hoy sigue teniendo muchos estigmas relacionados con el diagnóstico de enfermedades mentales. Y cito, los doctores japoneses suelen evitar diagnosticar psicopatologías graves en la mayor medida de sus posibilidades. Entonces, tomando como base este artículo, podemos entender que el concepto de hikikomori también puede funcionar como una versión más aceptable para el público japonés de lo que significaría tener un padecimiento más grave como depresión o incluso esquizofrenia. Vale la pena preguntarse, ¿es esto una manera de censura? Claro que no todos los hikikomori son iguales. En este caso quisiera citar el ejemplo de Nito, que se dedicó a desarrollar su propio videojuego, aprender otros idiomas y buscar extender sus habilidades. Pero es importante aclarar que el caso de Nito es una excepción a la regla, ya que en varios de los artículos que he citado a lo largo de esta cápsula suele ser más común que el hikikomori no aporte la economía del hogar y manifieste actitudes antipáticas con sus seres queridos. Explorar un poco todo este asunto me puso a pensar en que detrás de este término se encuentran muchas personas que por varias razones no sentían pertenecer a su lugar de origen, pero cada uno de estos inconformes ha decidido reaccionar de forma diferente. También hay que ser honestos, hay imbéciles hikikomori y hay imbéciles con los que tenemos que lidiar todos los días en la calle. ¿Cuántos de nosotros no conocemos imbéciles que son nuestros profesores, jefes o gobernantes? No eres malo solo por ser tú, y eso es importante que lo entiendas. La existencia de los hikikomori no responde a una sociedad rota que excluye a aquellos que no deseen formar parte de la maquinaria de trabajo asesina de su país. Si echarle ganas a la vida es lo único que necesitamos para salir adelante, ¿por qué hay orugas que mueren dentro de la crisálida? Si bien nunca he permanecido encerrado el tiempo necesario para ser considerado un hikikomori, sí pasé casi 2 meses lejos de mi vida hace apenas un par de años. Recuerdo el frío de mi cuerpo y lo débil que me sentía. Estaba pasando por un momento bastante complejo, y eso me hizo pensar que si apartaba a toda persona que me quisiera ayudar, estaría haciéndole bien tanto a la persona como a mí mismo. Me equivoqué, y si bien no recuerdo todo lo que pasé por aquellos días, muchas veces sigo sintiendo frío cuando paso demasiado tiempo en mi habitación. ¿Cómo se sentía mi cuerpo? Ligero, casi vacío, como si estuviera lleno de aire. Mi rostro era pálido y mis labios estaban morados. No duden en pedir ayuda cuando lo necesiten. No se aíslen. El mundo allá afuera es cruel, pero estoy seguro de que por lo menos hay una persona que le importa saber que estás vivo. Y que, vaya, no mereces nada de eso. No se lo deseo a nadie. No desearía volver a pasar por eso.